El primer concepto que les quiero compartir es el principio de los tres cerebros de Paul MacLean de 1952. Algo sumamente desactualizado, pero sigue siendo la columna vertebral de la neurociencia moderna. Paul MacLean fue un neurólogo y psiquiatra estadounidense que es conocido por su teoría del cerebro triuno. MacLean fue uno de los fundadores del Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos y fue el director del Instituto de Investigaciones Cerebrales de los Institutos Nacionales de Salud. MacLean afirmó que estos tres sistemas cerebrales operan de forma independiente y a veces entran en conflicto entre sí. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. El cerebro reptiliano, también conocido como cerebro instintivo, es la parte más primitiva. Es responsable de los comportamientos instintivos necesarios para la supervivencia, tales como la respiración, la digestión, la regulación de la temperatura, el sueño y la reproducción. También controla los movimientos involuntarios del cuerpo, como los reflejos y la respuesta de lucha o huida ante un peligro. Además, esta estructura cerebral también está implicada en la regulación de las emociones básicas, como el miedo, la ira y la agresión. Es la base desde la que surgen las respuestas emocionales automáticas ante estímulos externos. El cerebro reptiliano juega un papel importante, especialmente cuando se trata de decisiones impulsivas. Estas decisiones a menudo están impulsadas por emociones básicas y necesidades inmediatas. Por ejemplo, una persona que siente hambre puede decidir comer algo poco saludable sin pensar en las consecuencias a largo plazo. Esta acción refleja la influencia del cerebro reptiliano en la toma de decisiones diarias. Además, el cerebro reptiliano puede influir en cómo respondemos a las recompensas. Cuando se obtiene algo deseado, como una comida o reconocimiento, el cerebro reptiliano libera neurotransmisores que generan sensaciones de placer. Esta respuesta puede forzar comportamientos que nos llevan a buscar esas recompensas de nuevo. Por lo tanto, el cerebro reptiliano no solo influye en las decisiones basadas en la supervivencia, sino también en las que están relacionadas con la búsqueda de gratificación. Ahora vamos a ver los factores que influyen en las decisiones del cerebro reptiliano. Por un lado, las emociones. Las emociones intensas pueden nublar el juicio y llevar a decisiones impulsivas. Después tenemos el entorno. Un entorno estresante puede activar el cerebro reptiliano aumentando la probabilidad de decisiones rápidas. Y por otro lado tenemos las experiencias previas. Las experiencias pasadas pueden influir en cómo el cerebro reptiliano responde en situaciones similares. Los factores que influyen en las decisiones del cerebro reptiliano son variados. Las emociones juegan un papel crucial. Por ejemplo, en situaciones de alta carga emocional como una discusión acalorada, las decisiones pueden ser rápidas y no reflexivas. El entorno también afecta estas decisiones. Un ambiente estresante puede llevar a una activación del cerebro reptiliano, lo que aumenta la probabilidad de respuestas impulsivas. Por último, las experiencias previas de una persona pueden modelar cómo el cerebro reptiliano responde a situaciones similares, lo que puede llevar a patrones de comportamiento repetitivo. A pesar de su simplicidad, el cerebro reptiliano es esencial para la supervivencia y el mantenimiento del equilibrio vital en cualquier organismo vertebrado, incluyendo el ser humano. Sin embargo, en las personas, esta estructura cerebral trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales más evolucionadas y complejas, como el cerebro límbico y el neocórtex, que permiten la realización de funciones cognitivas superiores. Ahora voy a hablar
del sistema límbico. Es una estructura cerebral que se encuentra debajo del neocórtex en la parte central del cerebro. Se compone de varias regiones que trabajan en conjunto para regular las emociones, la memoria, los comportamientos instintivos. El sistema límbico se ocupa de las emociones, la memoria, el aprendizaje, la motivación y el comportamiento social. También regula las respuestas fisiológicas al estrés y al placer. Trabaja en conjunto con otras áreas cerebrales, como el cerebro reptiliano y el neocórtex, para coordinar las respuestas emocionales y el comportamiento adaptativo. Las emociones y los recuerdos pueden influir en la forma en que una persona percibe y reacciona ante estímulos externos. Ahora voy a hablar del neocórtex. Es responsable de las funciones cognitivas superiores como el razonamiento, la toma de decisiones, la memoria de trabajo y la percepción consciente. Esta estructura cerebral es la responsable de los procesos mentales más complejos como el lenguaje, la creatividad y la imaginación. Es responsable del pensamiento racional, abstracto y creativo. Permite el lenguaje, la planificación, la resolución de problemas y la conciencia. Hoy en día se cree a través de la neurociencia que en el funcionamiento del cerebro no importa tanto la función que realizan las partes del cerebro por sí solas, como el modo en que se conectan entre sí para trabajar en conjunto y en tiempo real. Ahora vamos a ver el ego, que es la personalidad, el inconsciente, que se aloja en el sistema reptiliano, dice la neurociencia, en el chakra 6, que es en su frecuencia alta el equilibrio y en su frecuencia baja son los nervios. Ocupa prácticamente el 80% de las tomas de decisiones de la mente. El problema es que cuando uno no tiene valores, el reptil puede ser algo sumamente malo o algo sumamente bueno, como en el ejemplo de Gandhi. Es interesante entender que lo tenemos todos adentro y en la medida que lo puedes controlar, puedes ser alguien como Gandhi. El cerebro es mediocre cuando el cerebro reptil controla absolutamente todas tus acciones, todas tus situaciones o la gran mayoría de las situaciones de tu vida. Cuando le exiges al cerebro, por ejemplo, como ahora que estás viendo este video para aprender cosas nuevas, si le dejaras la decisión al inconsciente, él diría, ya estoy grande para aprender cosas nuevas, ¿para qué aprender si así estoy bien? Mejor mañana. Si tu cerebro decidiera qué hacer, estarías tirada sobre la cama viendo la novela o una película y estarías comiendo snacks. Si estás viendo este video es porque tu sistema de valores, es decir, el sistema córtex, la parte consciente que representa el 20%, te dice, ve a aprender, gasta energía. Pero como el sistema de valores regularmente es tan débil, el cerebro reptiliano toma el poder y te secuestra. ¿Qué significa eso? Es él quien decide qué pasa con tu vida. Este 20% es la conciencia de luz a imagen y semejanza de la divinidad que yo soy, que toma las buenas decisiones. Este 20% es el que te dice, voy a salir a caminar por el parque porque entiende que eso me va a hacer bien. Pero la parte oscura, ese otro 80% que representa el cerebro reptiliano o el inconsciente, dice no. Cuando nos cuesta cambiar es porque tenemos mucha parte oscura. Entonces, ¿cómo se hace para cambiar? Tengo que saber cuál es mi parte oscura y reemplazarla por emociones de luz. Es ahí cuando empezás a reemplazar los implantes que tu mamá y tu papá y el entorno te pusieron por emociones divinas. Reemplazar emociones humanas por emociones divinas. Esto es
decir que el reino de los cielos esté en la tierra. Mientras no seas consciente que el que está al mando del timón es tu cerebro reptil y no tu sistema de valores, no podrás cambiar. Lo interesante de entender esto es que cuando el cerebro está en zona de confort, haciendo lo mismo de toda la vida o viendo televisión, se ha podido demostrar que la mente está en estado alfa. Entra al estado de meditación. ¿Qué significa eso? No piensa, se queda nulo. Después de un día muy estresante, la gente llega a la casa y la forma de cómo desestresarse es como Homero Simpson, que se toma su cerveza, prende la televisión, pero mucha gente no se da cuenta por qué le gusta tanto la televisión o las películas, y es por esto, porque el cerebro se mete en un estado inútil, diríamos. En cambio, cuando haces cosas nuevas, cambias rutina, estudias, por ejemplo, gastas energía. Nos llenamos de excusas para no cambiar, pero al fin del día es porque el cerebro reptil te dice, ¿sabes? No gastes energía, sé un mediocre. Ahora, cuando vos decidís firmemente hacer un cambio y empezás cada día haciendo las respiraciones, la meditación, dejás de escuchar noticias, no te juntás con personas que critican y juzgan, bueno, entonces ahí empezás a tomar una nueva rutina que va a ser necesaria para poderla sostener en el tiempo, disciplinarte. Porque si no pasa como la gente que empieza el 31 de diciembre, bueno, empieza a pensar cuáles van a ser sus objetivos para el año siguiente. Y después de todos esos objetivos que se puso, llegó febrero y ya no quedó nada. O lo mismo que una persona que dice el lunes empiezo la dieta. Entonces el lunes no come nada, el martes ya está medio, ay, qué ganas de comer facturas. Llegó el miércoles y está comiendo una pizza entera. Entonces la conclusión sería, para poder mejorar nuestra vida tenemos que cambiar las emociones humanas, los implantes, por emociones divinas. Y para que eso se pueda sostener en el tiempo, tenemos que trabajar la disciplina. Tenemos que ser personas disciplinadas. Otra razón por la que nos cuesta cambiar es porque en nuestra mente está la imagen de la perfección. Y no se trata de cambiar de un día para el otro. Como cuando hacemos una dieta, queremos en un mes bajar 30 kilos que acumulamos en 5 años. Cambiar todas las programaciones que nos pusieron desde que nacimos es un trabajo arduo. Claro que tendremos momentos donde nos parezca que avanzamos 2 pasos y retrocedemos 1, pero también tenemos que trabajar en la capacidad de ser a la vez firmes y compasivos, desarrollar voluntad para cambiar y también ser claros, firmes y compasivos, no duros y despectivos con nosotros mismos, porque eso es lo que te va a permitir persistir en la mejora constante. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos de James Clear y comienza explicando que cuando queremos cambiar hábitos, una mejora pequeña se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. Eso funciona tanto para lo bueno como para lo malo. Esto ya lo habíamos mencionado cuando hablamos de la tabla de las emociones, sucede lo mismo. Cuando, por ejemplo, si estamos en el nivel de conciencia del orgullo y pasamos al siguiente, que es coraje, la mejora va a ser menor que la del nivel que representa. Por ejemplo, pasar del nivel de conciencia de voluntad a aceptación. Este libro habla de lo mismo. Comienza con estas preguntas. ¿Cómo es posible que una serie de pequeñas mejoras logren acumular en conjunto unos resultados tan destacados? ¿Cómo puedes replicar esta estrategia en tu propia vida? ¿Por qué los pequeños hábitos generan una gran diferencia?
Es muy común sobreestimar la importancia de los grandes momentos definitorios y restarle valor a la realización de pequeñas mejoras cotidianas. Con frecuencia nos convencemos a nosotros mismos de que un enorme éxito requiere una acción de igual relevancia, ya sea que se trate de perder peso, de establecer un negocio, de escribir un libro, de ganar un campeonato o de alcanzar cualquier otra meta. Nos presionamos para realizar una mejora que sea digna de convulsionar al planeta y de la que todo el mundo hable. Por otra parte, las pequeñas mejoras del 1% son hechos apenas perceptibles, pero a la larga pueden ser mucho más significativas. La diferencia que las pequeñas mejoras pueden provocar es realmente sorprendente. La matemática de las pequeñas mejoras funciona de la siguiente manera. Si logras ser el 1% mejor cada día durante un año, terminará siendo 37 veces mejor al final del año. Por el contrario, si deterioras tu conducta el 1% cada día, al final de un año, 0. Lo que empieza con una pequeña ganancia o pérdida insignificante se acumula con el tiempo y se convierte en algo grande. Una primera conclusión que podríamos sacar es que tenemos que ser constantes. Cuando éramos pequeños, primero empezamos a gatear y luego, en base a constancia, intentamos pararnos sobre los 2 pies y empezar a caminar. El hecho de caer no nos hizo tomar la decisión de que toda la vida para movernos lo haríamos gateando. Tampoco a nuestros padres se le pasó por la cabeza: ¿no querés caminar? Bueno, perfecto. Eso no se le pasa a nadie por la cabeza. Cualquier niño que nazca sano va a aprender a caminar, pero para eso se necesita constancia. Y a lo largo de la vida hemos sido constantes en unas cosas y no hemos sido constantes en otras. Tengo que tomar conciencia de que hay algo en mí que tiene esa capacidad de mejorar y evolucionar. Lo más importante es creértelo. Porque fíjate cuántos testimonios hay de gente que han intentado dejar de fumar, por ejemplo, y no han podido, sino hasta que fueron al médico y les dijo: no, si no dejas de fumar la tenés muy complicada. Y ahí, por miedo, porque tiene algo que les mueve, que es sobrevivir. Entonces creo que no tienen que decir que te puede pasar algo malo para que empieces a ser constante. Y además de trabajar la constancia, tenemos que hablar de la expectativa, que es una palabra importante en esto. Es decir, ¿qué expectativas tienes tú sobre el reto que te has puesto? Esto tiene una enorme importancia porque ya vimos cómo opera nuestra mente humana y cómo opera nuestro cerebro. Es decir, cuando yo estoy proyectando algo en el futuro sobre el tema de lo que queremos cambiar ahora, cambiar las emociones negativas por emociones divinas, estoy creando una imagen. Parte de esa imagen es consciente y parte es inconsciente. Y esa imagen, aunque la proyecte en el futuro, si le pongo emoción, la estoy viviendo en el presente. El cerebro la está viviendo como si estuviera pasando ahora, porque no distingue entre lo que es real y lo que es imaginado. Como ya dijimos, se sabe perfectamente que donde proyectas determinadas cosas en el futuro, se empiezan a ver cambios en el tejido cerebral significativos. Es decir, que cuando uno visualiza, cuando uno imagina, cuando uno espera algo, cuando uno proyecta algo, está creando una imagen y esa imagen activa sentimientos, activa procesos biológicos, etcétera, etcétera. Por eso al final, seamos o no conscientes de lo que proyectamos, nuestra vida tiende a ir orientada hacia esa dirección. Y también
tenemos que decir que la constancia se entrena. Ya vimos cuando hablamos de neuroplasticidad de la capacidad del cerebro para transformarse desde la ilusión, el entusiasmo, la persistencia y el compromiso. El potencial es una realidad que en algunas personas se despliega y en otras personas no se despliega. La oscuridad solo desaparece de una habitación en el momento que alguien enciende un encendedor o un fósforo para prender una vela, o abre la ventana o prende la luz eléctrica. Si lo analizamos mejor, nos damos cuenta de que tenemos desafíos a los que no le hacemos frente por falta de serenidad, porque no podemos tomar una decisión reposada, pensada. Otras veces nos falta confianza, porque al final quien tiene una voluntad siempre acaba encontrando un camino. O a veces nos ha faltado energía para seguir, o alegría, vitalidad, entusiasmo, a veces es amor. ¿Cuántos conflictos se resolverían si nos mostráramos más compasivos y más comprensivos? Ya sabemos que en este viaje interior lo que tenemos que hacer es una transformación interior. Solo pasa por nosotros, porque todas esas cualidades positivas ya las tenemos dentro nuestro.